Saludos y bienvenidos a la segunda temporada de A la Derecha. Las muchachas hoy me dejaron sola, sin embargo, yo me ocupé de estar bien acompañada. Hoy me acompaña el joven abogado Fernando Abreu, que es presidente de Patria Libre y de Única Vía. Correcto. Bienvenido, Fernando. Mil gracias, un placer, gracias por la Que te invitación. veo y perdóname la indiscreción. Sí, sí. ¿Qué edad tú tienes, hijo mío? 32. Ay, hombre. Sí. Pero qué bueno, la verdad es que... Bueno, yo pensaba que éramos más contemporáneos, ya que tú dices... Sí, somos... Ok. Yo soy más joven que tú, ¿verdad? Es que se me olvida. Y mira cómo ella arranca. Digo. Tú sabes que la verdad es que te felicito porque Gracias. uno ve los muchachos de tu edad un poquito más descarriados Ujú. fuera de esta línea realmente. Uno los ve y ver caras jóvenes realmente preocupadas por el rumbo que lleva el mundo, la verdad es que te devuelve la Gracias. fe en la humanidad. Aunque hay sus excepciones, como tú bien dices, puede ser que una parte esté en otra cosa. Sí. Pero, si vamos a eso, la mayoría de los cambios los han produjeron los jóvenes en la historia. El mejor ejemplo es los trinitarios. Eran más jóvenes que yo todavía. Eran 25 añitos que tenían. Sí, sí. Entonces, es así, realmente. Quiero preguntarte de entrada, ¿qué es la nueva derecha? Perfecto. ¿Y por qué es tan controversial? Bien, buena pregunta. Mira, hay muchas formas de definirla, pero yo creo que la mejor forma de definirla es definiendo las dos grupos ideológicos que convergen en ella y uniendo esa definición, que viene siendo el respeto irrestricto, y por respeto no quiere decir adhesión, del proyecto de vida del prójimo en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada en base al principio de no agresión, o sea, no hacer daño a otro. De lo cual, en esa libertad natural, se deriva también, aquí se une ya con la definición más conservadora, se deriva también en ese orden espontáneo de la interacción de la libertad humana entre todos los seres humanos, las instituciones que se han desarrollado en el largo del tiempo, y las tradiciones, y la conservación de esas instituciones. Entonces, aquí vemos cómo el libertarismo se une con el conservadurismo, y esos son los dos grupos que convergen en lo que se llamaría una nueva derecha, que es un fenómeno no solamente local, sino internacional. Hay muchos ejemplos de esto, como Milei en Argentina, Vox en España, también Bolsonaro más o menos, con ciertos matices, Trump y otra parte también del Partido Republicano más o menos, con ciertos matices, pero sí es lo que se llamaría nueva derecha. ¿Por qué nueva? Ya para... Sí, porque lo próximo que te voy a preguntar, ¿cómo era que funcionaba la vieja y por qué se distingue una de la otra? Sí, y hay un politólogo que nos criticó en Alo Fokker Radio Show cuando nosotros no estamos ahí, porque siempre le encanta criticar cuando no estamos ahí, ¿verdad? No se atrevan a hacerlo de frente. Sí, porque yo te he visto argumentando y se quedan peleando solo, con los palulus se quedan hablando. Diciendo que no es nueva, porque el principio, la derecha real siempre fue así, pero precisamente le estamos llamando nueva y él no se da cuenta, porque lo que se llama ahora vieja derecha, porque la derecha desde a partir de la Segunda Guerra Mundial traicionó los principios. Es nueva en el sentido de que estamos volviendo a los orígenes. Sí. O sea, traicionó los principios y comenzaron a emplear el Estado y a hacer un tipo de izquierda light. Y a eso es lo que le llamamos la centrismo. En España le dicen la centro derecha cobarde, la derecha cobardita, etcétera, etcétera. Y ese es el problema, porque la centro derecha o la vieja derecha, que se volvió toda de centro, y el ejemplo clásico viene siendo el Partido Conservador no de Estados Unidos, sino de Reino Unido, el Conservative Party, como lo dicen allá, que se puso a apoyar a muchas medidas de izquierda, por ejemplo, como el famoso NHS, y expandiendo el tamaño del Estado, expandiendo la salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, ese fenómeno que sucedió en todos los países donde la derecha comenzó a convertirse en una izquierda light, en un centrismo, fracasó en todos los países. Ejemplos que podemos dar actualmente fue, por ejemplo, Bush en Estados Unidos, que expandió el Estado,
hizo el desastre con el Federal Reserve para darle una casa a todo el mundo y tener el American Dream. Un disparate. El disparate. Macri en Argentina, lo mismo, incluso hasta subió impuestos. Rajoy, lo mismo, incluso todo lo contrario, no redujo impuestos, aumentó el Estado, etcétera, etcétera. Duque en Colombia, Piñera en Chile, y todos perdieron, obviamente, y por eso ganó la extrema izquierda, obviamente. Entonces estamos volviendo a los orígenes, y sí, también se puede poner el ejemplo, se puede decir que hubo una pequeña nueva ola de nueva derecha antes de esta, que fue la razón por la cual surgió Reagan y Thatcher, porque precisamente el Partido Conservador de Thatcher, ella dijo que se habían perdido en los principios, sí, y que había que volver a los principios, y por eso ella incluso usó el libro de Hayek como fundamento de su partido y dijo, "This is what we must believe in", y ahí comenzó de nuevo ir a las ideas puras de derecha y no dejarse contaminar y que no funciona para nada. Por eso nueva. Yo derecha. Estuve conversando con una persona, sí, con un hermano, uno de mis hermanos, y él me decía que hoy en día el centro es básicamente lo que era la izquierda y la derecha antes. Que el centro es lo que era la izquierda y la derecha antes. De antes. ¿En qué sentido él lo decía? En el sentido de que lo que se ve hoy en día como izquierda y como derecha se han radicalizado tanto que en el medio están lo que de principio fueron aquellos. No, depende. Tiene que poner en qué contexto y en qué país exactamente él decía eso. Tendría que ser un año, porque si nos vamos, por ejemplo, del inicio de la historia, la izquierda fue bien radical, por ejemplo. Sí. O sea, la izquierda comenzó expropiando todo. O sea, la Unión Soviética, la China de Mao, Vietnam, Cuba. Entonces, él tendría que ponerme un caso más específico. O sea, estamos hablando de finales de los 90, 2000. O sea, lo que fue eso... Hubo... Para darle un poquito de razón, en los 90, cuando la derecha ganó y cayó temporalmente, porque por el péndulo hegeliano vuelve a la izquierda, después en los 2000, sí, con el socialismo del siglo XXI. Pero cuando ganamos y se cayó el muro de Berlín y todo el mundo se volvió de derecha, incluso, señores, hasta Juan Bosch en el 90 hizo un discurso a favor de la privatización, con lo cual Marx, a quien alababa todos los días y se definía y se declaraba marxista, se hubiera estado revolcando en su tumba si lo hubiera escuchado diciendo a Bosch defender la privatización. Sí. Incluso hasta más que Balaguer en ese momento. Sí. Con más énfasis que Balaguer en ese momento. Pero el mundo entero, Balaguer también se volvió más de derecha, porque Balaguer hizo muchas políticas de izquierda. De hecho, la mayoría fueron de izquierda. Y se volvió más de derecha en esa época de los 90. Después de ver el éxito que tuvo Reagan y después de esa famosa reunión con Reagan en el 88, y que prácticamente Balaguer se volvió un poco más de derecha en ese sentido, aunque metió la pata con el Código Laboral Comunista del 92, pero la arregló con la reforma fiscal del 92. Más pragmático sí. que definido totalmente con una... Sí, él no realmente en la práctica, en su praxis, él era un 90% de centro izquierda en lo que hacía. Y hubieron dos políticas de derecha que él hizo, que fue la reforma fiscal bajando impuestos del 92, sí, y entre el 90 y el 92, desde el 92 al 94 volvió para atrás, pero entre el 90 y el 92 frizó el gasto público, no lo redujo, lo frizó, y por eso pudo bajar la deuda de un 80% a casi menos de un 30% sobre el PIB. Ojo, fue mucha la reducción de deuda. Muchísimo. Y no fue simplemente porque redujo el gasto, simplemente con tú suspender el gasto, no aumentarlo. Como el PIB crece y como hizo la reforma fiscal bajando impuestos, hubo una explosión, una inversión grandísima en el país, y el PIB incrementó muchísimo, la deuda se quedó estática, y por eso vemos que bajó de un 80% del PIB a menos de un 30% del PIB. Fue hiper exitoso. Pero vamos a decir que la cagó en buen dominicano en muchas otras políticas que hizo, sí, como la reforma agraria que hizo al principio, los controles de precios que hizo en los 70 también, o sea, como si fuera la Unión sí. Soviética. Pero nada, ese es el punto de la nueva derecha. Y entonces, en los 90, para ir a tu punto, sí, si los izquierdistas, como perdieron, se fueron en el centro. Y la derecha se mantuvo por un tiempo, pero en los 2000 se fueron al centro también. Sí, iban bailando. Se fueron al centro. El mejor ejemplo es Clinton Bush. Clinton Bush es el mejor ejemplo. Y por eso te pregunté el tiempo, porque nada más pasó un
por un pequeño corto tiempo, pasó por menos de 8 años ese fenómeno. Tanto fue así que Clinton dijo, the era of big government is over. La edad del gobierno grande Se está... acabó. Y Clinton en su política fue hasta más de derecha. Ojo, que hoy en día es totalmente diferente su discurso. Hoy está en izquierda radical. Pero en ese momento incluso hizo política más de derecha que el propio Bush, para que tú veas. ¿Verdad? Así Así de es. increíble. Tú Sí. sabes que se habla mucho de la libertad económica absoluta. ¿Tú me puedes explicar Nadie, cómo el funciona término eso? absoluto no lo he escuchado de nadie, porque o sea, nadie propone ninguna fuerza de nueva derecha, ni siquiera el que más está en la derecha en lo económico, que es Milei, ni Ajá. siquiera él, propone libertad económica absoluta. Hay un límite, y él mismo, por ejemplo, en el caso de él, él dice, él puede ser filosóficamente anarcocapitalista, pero en la práctica él es minarquista a largo plazo, y él no toca el gasto social, nosotros tampoco tocamos el gasto social. ¿Cuál es el límite de la libertad? A ver, vamos a desarrollar esto mejor. Todo ser humano tiene el derecho natural de la libertad económica, de quedarse con el fruto de su trabajo y de sus ingresos, que viene del sudor de su cuerpo y mente. Y ese derecho es, para usar tu palabra, absoluto, pero hay una excepción, por eso no es absoluto. Y la excepción que hay a eso viene siendo la teoría de la ética de emergencia, lo cual desarrolla Ayn Rand en su libro Virtud del Egoísmo, The Virtue of Selfishness, con el cual dice que existe una obligación ética de ayudar a quienes están en extrema necesidad y no dejarlo morir. Sí. Entonces, en base a ese principio, la derecha apoya lo que se llama internacionalmente como safety nets, o sea, que a los pobres, no a todo el mundazo como que era la izquierda, a los pobres no lo dejamos morir, le damos salud, educación, alimentación, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia y lo tratamos más como una obligación ética y como un deber de la sociedad, no tanto como un derecho, porque cuando ya es algo en un derecho, aunque constitucionalmente se puede tratar como un derecho, pero teóricamente realmente no es un derecho, porque cuando es un derecho, como le encanta a ellos fabricarlo, a fábrica de derechos, se les debe dar a todo el mundazo independientemente de su clase social y a gente que realmente no lo necesita. ¿Cuál es el problema de dárselo a todo el mundo y no solamente a los pobres? Que a mayor gasto público, tú también necesitas una mayor carga fiscal y eso entonces genera un espiral de pobreza. Entonces al final no logramos nada como la sociedad y lo único que logramos es una dependencia estatal de todo el mundazo y pobreza, que aumenta la pobreza, el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, miseria lo que producimos. Total. Entonces, por eso sí la derecha cree en safety nets, sí la derecha cree en el gasto social. Nosotros no topamos el gasto social, nosotros solamente reducimos, en el caso de Patria Libre, solamente reducimos el gasto político. O sea, y el gasto ideológico, como el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio de la Juventud, Sí. fusionamos algunos ministerios, eliminamos instituciones públicas duplicadas, pero lo esencial, lo que necesitan los pobres, nosotros no lo tocamos. O sea, tú quitarías, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, Sí. y lo agruparía en uno solo o totalmente Mira, los eliminaría. te voy a ser claro. Si leen el ideario, de hecho, y al principio dije, de hecho, que la nueva derecha se compone de dos grupos políticos, que son los conservadores y los libertarios. Al principio había dicho eso. Entonces, la facción más conservadora lo que quiere es, y el ideario lo pone específico, que hay una libertad de pensamiento e independencia en este punto, y hay dos opciones en este punto. Así mismo lo dice el diario. Porque no se pudo llegar a un acuerdo 100% del tema. Sí. Pero lo que estamos de acuerdo es que no queremos dejarlo como está ahora. Entonces hay dos puntos. O se fusiona en un Ministerio de la Familia, que es lo que quiere el grupo conservador. Esa es la que yo menos estoy de acuerdo. O se elimina, que es la que yo más favorezco. Pero hay independencia de criterio en ese punto. Los dos estamos de acuerdo, ya sea fusionarlo en un Ministerio de la Familia o eliminarlo puramente, como a mí me gustaría, que ya el Ministerio de la Juventud y el de la Mujer. Ambos tienen, estamos de acuerdo de que no se puede quedar como está. Esa es la gran diferencia. Bueno, tú ves, tienes Sí. un punto ahí de Sí. acuerdo. Tú sabes ¿De qué lado tú estás más? Nada para saber. yo sé En la que lo familia. quiten. Quiten. Que lo Dale, quiten. dale ahí. Tú sabes que se habla, les encanta decir que el comunismo no existe. Entonces, Esa ¿por es qué la hablan vieja tanto? clásico. Sí, La ¿por vieja qué clásico. hablan tanto del comunismo si efectivamente no existe? Es una estrategia que ellos tienen porque como siempre fracasa, entonces ellos dicen que no existen.
Y a veces lo que argumentan es que no se llega a lo que predica el comunismo. Obviamente no se llega a lo que ¿Quién predica el comunismo aguanta? porque el comunismo no produce la igualdad total que ellos quieren. El comunismo lo único que produce es miseria y hambre total, hambruna, 100 millones de muertos. Entonces por eso es que obviamente no funciona. Entonces, ¿cómo tú quieres que algo que no funciona produzca los resultados utópicos de fantasía que tú tienes en tu cabeza? No va a producir la prosperidad material y el materialismo que ellos quieren en igualdad total como ellos quieren. De hecho, al contrario, la derecha de la nueva derecha, sin ser su fin la igualdad de resultados, produce una gran igualdad de resultados y de hecho la estadística es bien clara. Los países más de derecha, o sea, más de libre mercado, con menor Estado y menores impuestos, son los países que están mejor en Gini, índice de Gini, es decir, tienen mayor igualdad económica, sin ser nuestro fin. Con la derecha se obtienen dos cosas: prosperidad, que todo el mundo gane más, y además de eso, también más igualdad, sin ser nuestro fin. Sin ser O sea, el fin, sí. si un comunista, un socialista, un izquierdista quiere llegar a su finalidad, bienvenido a la derecha. O sea, inclusive eso. Y eso yo lo digo mucho, de hecho. Porque para mí me parece súper divertido ser comunista viviendo en un país Claro, que no es comunista. claro, así como todos. Y vocear las ideas desde un iPhone y todo muy, muy lindo. O sea, me parece que el comunismo ha sido un engaño y ver la juventud cómo se deja atrapar de esto a mí Da pena, la verdad, cuando Sí. alguien se vuelve de izquierda. Incluso centro también da su penita en el grado que se van a la izquierda, pero especialmente los que son de extrema izquierda, porque no se dan cuenta que lo están usando como tontos útiles. ¿Por qué digo eso? Porque le entrenaron a odiar a los ricos, a los mega ricos, a los billonarios, al 1%, como le dicen en inglés. Sin embargo, ellos no se dan cuenta que quienes apoyan y financian, no solamente todos los políticos de izquierda, sino también las propuestas de izquierda que salen directamente del manifiesto comunista, como los impuestos progresivos, que te suban más impuestos mientras más tú ganes, tax the rich, quitarle todos los ricos, ir en contra de los ricos y subirle los impuestos a los ricos, son los propios billonarios Claro quienes que más apoyan eso. ¿Y por qué ellos apoyan eso? Y lo apoyan no solamente en los candidatos que financian, sino abiertamente lo dicen, como Zuckerberg, como Bill Gates, como Warren Buffett, como Bezos, etcétera. Todos lo apoyan, también aquí el CONEP, por cierto, que se opuso a bajar impuestos en la pandemia, para que lo sepan, para que ustedes entiendan ya el nivel. O sea, en todos los grados, en todos los países es lo mismo. Pero es que a ellos les conviene. Le conviene. Y los izquierdistas no se dan cuenta y no saben por qué esa política que ellos tanto proponen le convienen a esos billonarios. Y le conviene porque, papá, ustedes le están ayudando a ellos a eliminar la competencia, no solamente la competencia chiquita que viene de abajo, sino la internacional que puede entrar a competir, como pasa mucho aquí. Con toda esa permisología, todos esos altos impuestos, lo hace desincentivar esa inversión extranjera y esa inversión privada local también que puede venir a competirle. Y lo están protegiendo. Encima de eso, tienen un ejército de lobbies, un ejército de abogados y un ejército de contables que le pueden buscar el truquito legal en el cual todos los demás competidores tienen los impuestos de aquí que no aguantan más y ellos buscan el truquito para pagar menos también. Sí. Y tienen aparte acceso al Estado y los políticos, que ustedes no se dan cuenta de eso tampoco. Y ganan del gasto público también y tienen contratos estatales y se hacen más ricos con el propio Estado. Entonces, las políticas que ustedes proponen son lo que les ayuda a ellos y quienes incentivan y desde el principio quienes financiaron las ideas de izquierdas del comunismo y el socialismo fueron los ricos. Si no me creen, busquen lo que son los famosos empresarios chavistas. Si no me creen, sencillamente pregúntense esto. El fundador y el padre del comunismo, Marx, ¿quién lo financió? Un pobre, un rico que se llamaba Engels. Búsquenlo, estudien, siempre atado detrás, porque eso concentra el poder, como decía Orwell en Animal Farm, concentra el poder y los políticos se vuelven los nuevos ricos. A toda la clase media, pobre, y los viejos ricos lo hacen pobres, con excepción a los riquitos de ellos, que es un grupito chiquito que controla todo. Entonces están los grandes empresarios atrás de esos ricos y atrás de esos políticos y los políticos gobernantes de izquierda. Un mini grupito que concentra la riqueza y después todo el mundo es miseria extrema y hambruna y incluso hasta muerte, como más de 100 millones de muertos. Y no se dan cuenta de eso que están apoyando y la verdad que da pena. Porque yo siento que es que se encasillan en un discurso y cuando tú te sientas o tratas de hablar con ellos, es que no quieren escuchar. No quieren escuchar y siempre sacan... No pueden escuchar. Te voy a explicar por qué. Porque ya pasaron por
proceso que se llama la demoralización de la subversión ideológica. Que eso, eso fue un proceso inspirado, que desarrolló la Unión Soviética, inspirado en Gramsci y en otros autores, que no solamente pusieron en la Unión Soviética, sino que también lo expandieron al resto del mundo. Aquí a Latinoamérica llegó mediante Cuba, y Fidel, que ha hablado sobre esto, y mucha gente que ha analizado el régimen castrista cubano, comunista, también lo ha analizado. Ellos lo importaron a todos los demás países y con todos los guerrilleros que financiaban todos los países. Aquí también, los expedicionistas que vinieron acá, Bosch también, y todos esos grupos marxistas que se establecieron aquí en los 60, con lo cual es la razón por la cual la mayoría de los comunicadores hoy son de izquierda, por ejemplo. Sí. Viene de aquí el comunismo y el marxismo cultural entró fuertemente en los 60. Por esa vía entró esta estrategia. ¿Y cuál es esta estrategia? Es por varias generaciones, especialmente más de una generación, más de 10 años, inundar en la educación y en todas las instituciones marxismo de forma continua en la cabecita de los estudiantes y en la cultura y en la cabeza de los radio oyentes, hasta un punto de demoralizarlo a tal nivel que no importa la cantidad de evidencia que tú le muestres en la cara, no importa que tú lo llenes y lo inundes de evidencia para que ellos vean lo mal que están, ellos van a seguir igual. ¿Hasta qué punto que se van a convertir y van a cambiar? Especialmente los que están en la extrema. Los de centro son más o menos salvables, pero los que están en la extrema, insalvables. Hasta que físicamente, oye esto, físicamente un Estado socialista de izquierda lo aplaste físicamente, como ha pasado muchísimo en todos esos países socialistas, como la gran purga de Stalin, por ejemplo, que fue quien más mató comunistas, el mismo Mao Zedong, que fue quien más mató comunistas, y los comunistas son quien más matan comunistas. Por eso es ridículo decir que Balaguer fue de derecha simplemente porque mataba comunistas. Los comunistas son los que más matan comunistas. Sí, hasta que físicamente ellos no les duela físicamente, no sean agredidos físicamente, y el Estado socialista no le dé físicamente, lo imponga en prisión, o le moche un brazo, o lo mande a fusilar como le encantaba el Che y a Fidel Castro, hasta que físicamente no se topen con eso, van a seguir igual de tontos y demoralizados, que es la estrategia que están usando. Y lamentablemente se está viendo demasiado en Estados Unidos, especialmente en los últimos 2 décadas. Pero tienen mucho tiempo en eso. Pues sí, te iba a decir eso mismo. En mi época, yo creo, me atrevo a decir que una muy buena parte de la juventud, señor, nosotros andábamos con t-shirt del Che, sí. Orgullosamente ese era sí. El gran héroe. Sí. Pero yo también siento... A mí me da risa cuando un GTV tiene una camisa del Che. Porque ese es lo mejor. Ese es lo mejor. Ahí se nota que no saben nada. Eso es como si un judío tiene una camisa de Hitler. Exactamente. ¿Quién fue que hizo un campo de concentración y de trabajo para los homosexuales? Y en el mundo entero. El primero, Fidel Castro. Fidel. Bueno, después de Hitler, pero Fidel. Exacto. Pero yo creo que ya con los años, sin llegar, gracias a Dios, a un régimen comunista, nos hemos ido... Nos salvamos de uno, ¿no? Sí. Íbamos en camino uno. Nos salvamos de uno porque estábamos en eso. De hecho, Bosch hizo las mismas, en los primeros 6 meses, hizo las mismas políticas públicas que hicieron todos los comunistas en los primeros 6 meses que lo hacen. Tú comparas Bosch con Fidel y yo hice esa comparación. Hicieron exactamente la misma cosa, incluyendo la famosa constitución socialista. Hasta eso copió Bosch. Sí. Una nueva que fue la del 63, constitución socialista, igual como la constituyente que hizo Chávez, igual como la constituyente que hicieron la Unión Soviética, que hizo Fidel, etcétera, etcétera. O sea, era el mismo playbook. Si hubiera dejado el mismo tiempo, iba a ser un socialista full. Y no solamente eso, sino que también él lo admite. Y él admite no solamente que era marxista, sino que también él era dictador. Sí. Porque él escribió un libro incluso justificando todo eso. Dictadura con respaldo popular. Hello. O sea, la gente... Es que siempre le ponen como un término extra, como para tú decir... De hecho, el PRD, el PLD se separaron por ese extremismo de él. Y Peña, de lo que le criticaba en ese momento era ese extremismo de él. Peña se le colocó el centro izquierda de la extrema izquierda y democrático cuando él ya se iba a la dictadura. Sí. O sea, pero por suerte a Bosch le faltaba un poquito más de valentía. Él era un poquito más... Eso es lo único bueno aquí, que los comunistas aquí son cobardes. Sí. Toditos son cobardes y uno se da cuenta que no se atreven a debatir.
tienen un No. miedo increíble. O sea, Y es el que se increíble. atreva a debatir termina gritando. Sí, no, no te deja hablar. Exacto. Con el primer argumento que tú le des, de una vez te devuelven con grito o hablándote Grito. por encima y todo eso. Sí, Lo hemos vivido. sí. Yo te quiero hacer una pregunta para ti. ¿China es comunista o capitalista? China es, te lo voy a responder porque hay varios aspectos. A ver, antes de los 90, China era totalmente comunista, especialmente en la era de Mao. En lo económico, en los 90 hacen una liberalización. Se acercan más al capitalismo y se vuelven capitalistas en lo económico, dejando una estructura política comunista. O sea, son políticamente comunistas y más capitalistas en lo económico, pero no en toda China. Por eso que es más profundo el tema. En algunas áreas de China, especialmente en las zonas económicas, de Economic Free Zones, como Hong Kong y dos o tres zonas más, ahí sí son muy capitalistas. De hecho, Hong Kong es una de las zonas más capitalistas del mundo y ha estado en el índice de libertad económica como el país más capitalista del mundo, con menor gasto público, menor impuestos, incluso la forma de su política monetaria, casi sin banco central, de hecho, o sea, súper, súper capitalista. Pero fuera de ahí, no, fuera de ahí China no es comunista ya, aunque tiene algunos elementos, pero es como centro-izquierda más o menos en el resto de China, pero han liberalizado bastante. Y precisamente, a mí me encanta cuando los izquierdistas ponen a China de un ejemplo de éxito comunista, porque no se dan cuenta Ay, Dios que mío. precisamente en forma nominal, China ha sido el que más ha sacado gente de la pobreza, 800 millones de personas de la pobreza. ¿Después de qué? Después de que se De volvieron al que, capitalismo. claro, O exactamente. sea, eso es lo que me da risa cuando lo usan de ejemplo, cuando se están haciendo un autogol, precisamente cuando se volvieron capitalistas, porque sacaron esa gente. No fue cuando Mao, que estaban muriéndose de hambre, que la mitad de China se murió de hambre, literalmente. Sí. Casi la mitad de China en ese tiempo se murió increíblemente. Fueron 80 millones de chinos que se murieron en el comunismo de Mao. La gente, y aquí, los izquierdistas de aquí, como el mismo Danilo Medina, alabándolo y leyéndose el libro rojo de Mao y todas estupideces. O sea, es increíble. Y el traidor de Bosch, le digo así, traidor, fue a China, a la China de Mao, vino y estaba lavándolo. Enamorado. No, señores, casi digo una mala palabra. Sí. Casi digo una mala palabra. Tú sabes que tú, que eres presidente de un partido político que se llama Patria Patria Libre, Libre. eh, Una cuestión. posible, todavía no es oficial. Bueno, nosotros iniciamos la recolección de firmas hace un mes. Ok. O sea que estamos en el proceso actualmente. Y para los que quieren firmar y afiliarse, se lo pueden hacer en www.patrialibre.do. www.patrialibre.do para que pueden firmar por la constitución de nuestro partido. Estamos en ese proceso, nos ha ido excelentemente bien y vamos a seguir adelante con ese proceso. Y vamos a participar en la elección del 24. Y Y tú, tenemos, bueno, aspirante a candidato hay 50 en todo el país, casi en todos los municipios, o sea, estamos en el país completo, incluyendo en pueblos pequeños que la gente no se imaginaría, gracias a Dios. Ahora, estamos en el proceso de depuración, evidentemente hay algunos que han sido descalificados, no podemos llevar a todos porque hay un criterio sí. y un requisito que tienen que tener, y no es verdad que hay mucha experiencia en otro proyecto y no es verdad que vamos a meter a quien sea. Entonces van a ser menos de 50, pero hay más de 50 que se han... Y sigue creciendo la lista porque cada vez que los reviso es más. Pero son bastantes, especialmente por una fuerza política que tiene menos de un mes. Claro, yo me imagino que, claro, para el 2024 está un poco complicado ganar, pero tú realmente ves que, Mira, algunos... que se pueda. Mira, dependiendo de los perfiles, algunos sí pueden ganar, o sea... en mi caso yo creo que puedo ganar, no puedo anunciar todavía, pero sí voy a anunciar que iré por el Congreso. No voy a dar más detalles, por qué nivel, por qué territorio, etcétera, etcétera. En mi caso sí, y en el caso de otros que son muy conocidos también, porque son, gracias a Dios, también muchas personas conocidas, que ya tienen muchos seguidores, que tienen muchas personas apasionadas detrás. Pero los que son menos conocidos, nosotros lo que vamos a hacer, lo que somos más conocidos y entre todos superamos el 1.000.000 de seguidores. Obviamente, seguidores no es igual a voto, yo estoy claro de eso, seguidores no es igual a voto, pero sí hay un buen indicador, influye mucho y más hoy en día que las redes sociales influyen tanto. De hecho, hubo un
presidente, un candidato presidencial en Chile, que Chile. sin ir a Chile salió tercero, muy cerca del ganador, sin pisar Chile, solamente por redes sociales. Pero estamos claros que obviamente también una estrategia de campo es vital. Pero vamos a impulsar a aquellos que no son tan conocidos, que se registraron para ser candidato, pero la idea es entrar con la mayor cantidad de fuerza posible. Con que entremos es nuestra expectativa, con que entremos, aunque seamos pocos, o 1 o 2, estamos felices. Eso es la victoria. Pero mientras más mejor, obviamente. Y como estamos iniciando, nosotros no vamos a participar a nivel presidencial, solamente a nivel congresual y municipal. Estamos comenzando humilde, obviamente, porque es una fuerza humilde, recién empezada, con menos de un mes, pero realista, pero con futuro de visión. Y estamos claros que nuestro futuro es crecer y estamos creciendo bastante, gracias a Dios. Y hablando de futuro, esta generación que va por ahí, ¿tú crees que sea salvable, que realmente diga, mira acá, yo creo que la derecha sí? Sí, yo creo que sí. Hay un fenómeno interesante. Aunque la mayoría de la juventud y de los dominicanos, por el tema del marxismo cultural que te había dicho, se criaron en una izquierda económica. En lo social, históricamente, la República Dominicana ha sido conservadora socialmente. El tema es que de hace 10, 15 años para acá, es que está comenzando a inyectarse fuertemente, con ayuda de organismos internacionales y de gobiernos de izquierda, fuertemente el progresismo social en la República Dominicana. Sí. Entonces ahora mismo hay una batalla en lo social. Pero, gracias a Dios, en lo económico, la derecha también estamos ganando esas personas y esos jóvenes que siempre fueron de centro izquierda. Entonces, es como una guerra doble hacia el lado opuesto. Sí. O dominaban, nosotros dominábamos los temas sociales, se metieron ellos en el progresismo y estamos luchando para conservar el conservadurismo social y ellos luchando para inyectar el progresismo social. Pero en el campo económico lo contrario. En el campo económico ellos siempre han dominado y nosotros estamos entrando por luchar contra ese marxismo cultural económico y convirtiendo a personas hacia el libertarismo económico, hacia el libre mercado, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la ventaja de que la mayoría culturalmente son de derecha en lo social, pero en lo económico tenemos que hacer mucho trabajo para convertir toda esa mentalidad de izquierda a la derecha, pero estamos muy rápido en ese proceso. No solamente por nosotros y todos los derechistas actuales, que todos, por cierto, casi todos nos unimos, todas las personalidades con mucho peso, influencers con mucho peso de derecha, nos unimos en este proyecto de Patria Libre. Okay. Prácticamente todos, muchas personalidades con mucho peso. Pero no solamente eso, que nos unimos y estamos en eso, sino que también que la derecha internacional y las redes sociales, Laje, Milei, Vox, Trump, todo esto, en Estados Unidos, Kirk, Ben Shapiro, bla, bla, Jordan Peterson, sí. Todo ese contenido, tanto lo locales como lo internacional, ayudan también a despertar esa población joven que históricamente ha sido de centro izquierda en la República Dominicana. Entonces, es bastante interesante y sí, creo que estamos ganando bastante en el tema económico y también el tema en la defensa del conservadurismo social. Estamos resistiendo bastante bien, incluso ganando también, porque se está viendo el absurdo y el radicalismo de ese progresismo. Por ahí va. Por ejemplo, ayer mismo vimos a José Horacio y a Opción Democrática en una protesta contra su propio país, contra nuestro propio país, acusándolo de racista y pidiendo que solo todos los apátridas sean reconocidos como dominicanos. Es decir, que Haití entero, para ellos, debe ser dominicano. Porque sí, porque como hay un estado fallido, todos son apátridas. Esa es la teoría. Entonces, bajo la lógica de ellos, Haití entero es República Dominicana. O sea, ellos están literalmente legalizando una invasión. Literalmente es como si Boyer volviera al país a invadir. Pero es que Duarte le llamaría traidor que no tiene madre. Lo de José Horacio se ha ido fuera, acaba a decir de todo este país. Ayer mismo él hizo una protesta, él protestó contra los haitianos ilegales, llamándonos racistas a República Dominicana, cuando eso no puede ser más falso. No hay un país que ha ayudado a Haití más que la República Dominicana. No hay un país en el planeta completo que ha ayudado a Haití más que la República Dominicana. A pesar de que Haití ha sido un país agresor con la República Dominicana, que ha invadido la República Dominicana varias veces, no solamente en la independencia, varias veces. Sí. Y que ha hecho incluso más genocidios aquí
Y nosotros, salvo un dictador que le hizo genocidio a su propio pueblo, como Trujillo, fue el único que ha hecho algo en contra de ellos y por un problema fronterizo que tuvieron. Sí. El único, pero ese mismo que lo hizo contra ellos no es que es pro-dominicano, también sometió al pueblo dominicano. O sea, eso no cuenta. Claro. Dominicanos reales, ninguno. Ellos son los agresores a nosotros. Y aquí el de Huella de Moca o sea, eso fue una barbaridad. Literalmente cogieron un pueblo entero y lo metieron en un tipo de guillotina en una iglesia en Moca, 1 por 1, 500, que era la población de Moca en ese tiempo. O sea, fue lo más cercano a algo que haría Hitler en ese pueblo, por ejemplo. O sea, Sí. es una locura. Pero tú sabes que a mí, cuando yo veo a José Horacio haciendo esa cosa, yo sí me alegro. Yo sí me alegro porque es que desde... Se autoexponen. Claro que sí, desde antes de las elecciones se veía Claro. todo el material de Yo José Horacio. Y ustedes votaron por él. Qué bueno, mírenlo ahí. Sí. Y ese es En defensa de lo que le votaron, porque yo conozco muchos centristas y hasta gente de derecha que le votó porque no sabían. Lo que pasa es que... Es que se le veía por encima de la... ¿Cómo que no se le Sí, veía? no, pero hay un problema. Eso es porque nosotros sabemos, entendemos el discurso. Lo identificamos con la palabrito colectivo. O sea, toda esa palabrita que ellos usan, uno inmediatamente lo identifica. Detectamos, sí. Sí, pero las personas que no tienen tanto conocimiento político, no le culpo tanto. ¿Por qué? Porque José Horacio también intentó de esconderlo. Él jugó a moderado, que yo lo dije. Él jugó bastante a moderado. Antes de las elecciones. Después de las elecciones fue que él se abrió todo completamente. Pero antes de las elecciones, por ejemplo, él nunca había expresado que le iba a subir los impuestos a la gente, que le apoyaba eso. Después él dijo que sí, que había que subir los impuestos a los ricos. O sea, como todos los progresistas. Como todos. Pero al principio él no negaba. Él no se hacía el loco, no lo respondía. Y así en todo. Entonces él se vendió como el moderado. Lo único que él fue claro que tuvo en contra de la causal es realmente pro aborto 100%, pero él en el principio se moderaba que nada más era pro causal y no aborto 100%, y lo mismo, por ejemplo, con el tema LGTB en campaña, él decía así él cree en el derecho de los LGTB, bla, 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 pero él nunca dijo que él llegaba al extremo de someter una ley, apoyar una ley, para ser más específico, porque lo sometió otro, pero la apoyó, que te mete preso si tú, un año, si tú ofendes los sentimientos de un LGTB. O sea, si tú le dices a alguien a un hombre que se cree mujer, que él es que él no es que él es un hombre, te puede meter preso. Claro. O si tú le niegas la entrada a un baño, tú siendo negocio de un establecimiento, a un hombre que quiere ir al baño a las mujeres porque se percibe mujer, con peluca o sin peluca, como quieran, porque lo hacen hasta sin peluca, sí. lo quieren meter preso un año. O Pero sea, es el radicalismo. Él no lo decía antes. Él decía, yo soy pro LGTB, pero no decía que a lo extremo que él se iba. Porque la derecha, de hecho, cree en la libertad de todo ser humano, incluyéndolo a ellos. La derecha no lo persigue para nada. De hecho, fue la derecha que, y esto es muy interesante, muy poca gente lo sabe, casi en todos los países, tanto en Hungría como en la misma Thatcher en Reino Unido, fueron que despenalizaron la homosexualidad, porque tienen derecho a existir, son personas dignas, tienen derecho a vivir. Lo que la derecha no está de acuerdo es que ellos le impongan a la fuerza a los demás sus opiniones, su criterio y encarcelar. Es la gran diferencia. O en el caso del matrimonio, que se le obligue a las iglesias a hacer un matrimonio que está en contra de su libertad religiosa. O que a una pareja religiosa que se dedica a hacer bizcocho, como el famoso caso de Estados Unidos. Bake the cake. Exacto, que los homosexuales le obliguen a ellos a hacer un bizcocho para una pareja, un tipo de relación que está en contra de su religión. Entonces, la derecha cree en la libertad. Ellos lo que quieren es la fuerza. Y por eso es hasta chistoso cuando llaman a la nueva derecha radical o ultraderecha, porque nosotros incluso hasta proponemos hasta libertad de ellos mismos. Lo único que no queremos es que ellos impongan a los demás su criterio mediante la fuerza y la agresión y la violencia, que es lo que están haciendo, porque literalmente es violencia, fuerza y agresión, porque meterte preso no es voluntario. Vienen los policías, te amarran, te ponen físicamente y te meten en una cárcel donde hay miles de delincuentes que te dan un cuchillazo y no te dejan sobrevivir. Pero es que esa ley también abarca la famosa discriminación. Yo que trabajo en medios,
Esto Claro. de que me quieran controlar, El incluso lenguaje, el sí. lenguaje, que eso es lo que más les gusta, controlar el Claro. lenguaje. Tú controlas el lenguaje y ya Eso viene de empieza por ahí. Nietzsche. Claro que Claro. sí. Y es una ley tan peligrosa y ver como este muchacho, que a mí no me sorprende, le sorprenderá a otro, pero a mí Claro. no. Claro. A mí no me sorprende para nada. Tú sabes que a propósito de lo que estamos hablando, quiero preguntarte de Y también esta... la hermana que ahora es candidata presidencial, la Virginia. ¿A esa hermana? Sí, sí, es un partido de familia, los comunistas siempre son entre ellos. Todo en familia, Minú también es familia de ellos. Yo quiero conocer tus posiciones sobre precisamente esto, ¿Cuál? los trans, En contra de la ideología de género. la educación sexual integral, el Bien, matrimonio gay. vámonos con la ideología de género, los trans, etcétera. Ujú. La derecha, no solamente nosotros, Patria Libre, sino internacionalmente toda la derecha, cree que ellos tienen la libertad de autopercibirse como les da la gana. Lo mismo te decía ahorita, lo que no queremos es que nos lo forcen a nosotros o a nuestros hijos o a los niños en los colegios. Sí, Pero si tú te quieres Superman y te quieres tirar por un puente, ese es tu problema. perfectamente. Ese es tu problema. Si tú te crees un extraterrestre, una mata, que hay transespecies, Sí, lo sé. si tú, hay incluso hasta transeconómicos, los ricos, los pobres que se creen ricos, Yo hay de soy todo. una, yo Hay, soy una. hay transracial, que también, pero solamente funciona para la izquierda solamente puede Sí, funcionar de un lado para otro, porque si un blanco se cree negro, lo acaban, lo la acaban. guillotina, Sí, porque el grupo opresor para ellos nunca puede percibirse identificarse como con el el... Ajá. oprimido. Porque todos van de un lado para otro, nada más. Y ellos se exponen como racistas en ese ámbito, igualmente sexistas. Todos los istas que ellos acusan son ellos, Sí, realmente, todos. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos es que tienen la libertad, pero no lo pueden imponer. Tienen la libertad y no se pueden meter con los niños, porque están en su sí. etapa de desarrollo, obviamente. Vamos a poner el caso hipotético de que tú llegaste a la presidencia. ¿Cómo tú atacarías la corrupción que viene en el Excelente pregunta. ADN dominicano? Excelente pregunta. Y lo dijiste de una forma magistral, porque es lo que yo digo, que el problema de acá es que la corrupción es ya cultural en todos los Sí. niveles. Entonces, la única forma de hacerlo, y somos los únicos que proponemos esto, porque en el caso de los demás partidos, o niegan la corrupción, como Danilo, ¿qué corrupción? ¿Qué corrupción? O en el caso del presidente Abinader, dicen que solamente pueden combatir la impunidad, pero no la corrupción, porque no controla, la. Nosotros sí decimos y expresamos que podemos reducir significativamente la corrupción. Tal vez no eliminarla completamente, porque como tú bien sabes, está impermeada en toda la cultura, Sí. pero sí reducirla significativamente. ¿Cómo? La única forma posible. Eliminarla matemáticamente. Es decir, reducir el presupuesto para que no tengan de dónde robar lo más posible. Y esto no apoya toda la estadística porque a menor gasto público, menor corrupción, menor índice de percepción de corrupción. Hay una relación fuerte entre ambas cosas. O sea, está comprobado estadísticamente y lógicamente y matemáticamente. Por ejemplo, si el presupuesto del Ministerio de la Juventud es 0, ¿cuánto puede haber de corrupción en el Ministerio de la Juventud? 0. Exactamente. Sencillo. Esa es la única forma. Y tratar de, encima de eso, donde el Estado se tiene que quedar por el gasto social, por la ética de emergencia que mencionamos, tratar de que exista la mayor cantidad de incentivos de mercados, gestión privada, como el sistema voucher en educación, y Ese me gusta mucho, sí, ese sistema voucher. claro, y que sean transferencias, o sea, que sean más gastos de transferencias directas y que estén lo menos directo y lo más lejano al político. Que el político esté lo más lejano, de donde el Estado se tiene que quedar, que lamentablemente el Estado no se puede desaparecer todo, aunque nosotros a largo plazo decimos que con el capitalismo, con nuestra propuesta de reducir impuestos, que sacaría a muchísima gente de la pobreza, como sucede en todos los países, porque viene un mar de inversión y capital, una explosión de riqueza que eleva al ser humano y a todos los dominicanos de la pobreza en República Dominicana. Con ese sistema, como nosotros reducimos la pobreza, van saliendo solos de los planes sociales y del gasto social. Que se Entonces, supone que a es el largo objetivo plazo, de los planes sociales. claro, a largo plazo, ese gasto social y ese tamaño del Estado se va reduciendo solo. O sea, nosotros no lo tocamos al principio, pero en la medida que la gente sale de la pobreza, solo se va reduciendo. O sea que, idealmente, si una nueva derecha gobierna muchos años, que eso no es tan fácil porque siempre se turnan por el tema hegeliano, del péndulo hegeliano,
Pero si hipotéticamente la derecha dura muchos años, Sí. El Estado se vuelve mucho más pequeño, hasta por eso, porque eso. Y es lo ideal, no solamente por el tema económico, sino también porque la dependencia estatal es esclavitud. O sea, es Totalmente. totalmente lo contrario a la libertad. Sí. Y es cierto que algunas personas quieren ser más esclavos que libres y ellos tienen sus derechos, pero la mayoría realmente de tener la oportunidad eligen la libertad y eligen prosperar. Hay algunos que psicológicamente prefieren ser un dependiente estatal y no hacer nada en la vida, y eso es su prerrogativa, ese es su problema. Igual como el mismo problema de el que se quiere autopercibir un insecto o una mata o una mujer o un hombre, lo que sea. Ese es su problema. O sea, si tú no quieres estar de acuerdo a la realidad y psicológicamente estable, ese es tu problema. Pero lo ideal y lo que la mayoría elegiría es la prosperidad. Y nosotros lo que le ofrecemos a la República Dominicana, especialmente con nuestra reforma fiscal bajando impuestos, es esa gran prosperidad de la República Dominicana. Y nada, con eso te conté la pregunta. Quiero que me evalúes desde tu óptica la gestión, la actual gestión. Buena, Ok. mala. No. Hasta Mira. serio se puso antes de decir, no. Entonces, mira. La actual gestión, yo no sé si tú quieres que te dé un número o... Mira lo que pasa. Es lo mismo que las gestiones pasadas. Es muy cercano, ideológicamente está muy, muy cercano. Y como están ideológicamente muy cercanas en centro izquierda, obviamente los resultados no van a ser muy diferentes. Puede ser que por ahora, como él normalmente los primeros años de gobierno le van mejor, normalmente. Le pasó lo mismo a Leonel, le pasó lo mismo a Danilo. Sí. Puede ser que por ahora sea un poquito mejor que el danilismo y Leonel, e Hipólito también. Puede ser. No, mejor que Hipólito. Sí, claro. Te quiero, Hipólito. No trato de pecho, pero mejor que Hipólito Claro. cualquiera. Por ejemplo, en el gasto público, en vez de aumentarlo en promedio un 18% anual, como hacía el PLD, tanto con Leonel como Danilo, lo están aumentando como un 8, un 10. O sea, es un poquito mejor. En el endeudamiento hay más deuda. Sí. Claro, si Sí. tú lo mides por PIB, que cómo se mide comparablemente, es cierto que es menor en comparación con por PIB al PLD, pero sigue la misma dirección. O sea, puede ser un poquito menos malo por ahora, hay que ver después, Sí. pero sigue la misma dirección. Entonces, es el problema que siempre nos tocamos, que votamos por el menos malo. El menos malo. Es Sí. el problema. Y por eso es de extrema urgencia y necesidad la existencia de nuestro partido de nueva derecha. Porque finalmente en la República Dominicana tiene que haber algo diferente, algo realmente diferente, no la misma ideología, tanto en lo económico como en lo social, porque en el progresismo se está inyectando a todos esos partidos. Sí. Todos esos partidos se están inyectando en progresismo, Sí, que antes eran conservadores en lo social, ahora se está inyectando en progresismo. Entonces son centro-izquierda en lo económico, y en el caso de Opción Democrática, extrema izquierda, y progresista social gradual en lo social también. Sí. Entonces, es de extrema urgencia una opción política y una oferta política diferente, que esté contrario, que literalmente lo diga todo lo contrario. Y no hay una propuesta de nosotros y que coincida con de ellos. Son todas las propuestas y las políticas que han hecho en el pasado de ellos son totalmente diferentes a nosotros. Somos totalmente diferentes a ellos. No hay una sola. En impuestos, en educación con el sistema voucher, en salud, en medio ambiente, en las AFP que ellos todos quieren o dejarlo igual o estatizarla. Para como volver al opción mismo disparate de antes. Exacto, como cualquier opción democrática, expropiarte tu pensión literalmente. Exacto. Y que sea un robo, que no funcione para nada y te va a quedar sin pensión. Mientras nosotros queremos lo contrario, liberalizarla, ponerla a competir, que no haya esa fijación de comisiones donde protege las comisiones de las AFP, donde el Estado no te dice y no te guía dónde tú tienes que la AFP invertir, sino que puedan incluso te invertir fuera si quieren invertir fuera, que la superintendencia te lo vuelve un desastre eso, o sea, casi te lo imposibilita. Y no solamente con la AFP, también con el tema de la corrupción. Mientras ellos dicen que no se puede, nosotros decimos sí podemos reducirlo bastante. ¿Cómo? Eliminando y recortando el gasto público para que el político no tenga dónde robar. Entonces somos diferentes en todo. Corrupción, economía, medio ambiente, justicia, salud, educación. Todo. No nos parecemos en nada. Y por eso es extrema necesidad la existencia de nuestro partido. Muy bien. Te agradezco mucho que vengas aquí hoy, Fernando.
Por favor, Yo quería una pregunta caliente tuya, una pregunta como... Pero nada. controversial, ¿verdad? Una pregunta como que tirándonos, algún punto de debilidad, pero todo fue, pero nada, se te agradece, pero a mí me gusta la entrevista. No, ¿tú pensabas que yo iba a debatir contigo? No, no debatí, pero por lo menos un solo punto Que yo te dijera de que no es crítica. así. O de No. No, si tú supieras que no. Y no. pensé Tú eres que buena, sí. tú eres buena. Pregúntaselo a Eury, que se lo dije, que sí, que probablemente íbamos a tener desacuerdo y no. No. Te quiero pedir, por favor, que repitas El partido de la firma. Sí, exactamente, claro. la web. Pueden firmar por el nacimiento del partido en www.patrialibre.do. www.patrialibre.do. Es urgente para el país y de extrema necesidad. Colabora con la transformación de este país hacia la prosperidad. Firma y apoya. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como A la Derecha y nos vemos en una próxima entrega. Chao.